Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar ahí conectados. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia, a nuestra charla virtual sobre el concepto de soborno y por qué el soborno es la puerta de acceso para la corrupción. Hemos iniciado puntualmente, son las 7:03 de la noche. Muy bien, muchas gracias a ustedes por estar allí conectados y por su puntualidad. Bien, mi nombre es Alberto Guevara, soy el gerente de la firma CMD Certification. Somos una firma de servicios de evaluación de la conformidad, certificación y también de algunos programas de formación en varios temas. Luego tendremos la oportunidad de hablar más en detalle de CMD Certification. Nosotros somos certificadores de la norma ISO 37001 para organizaciones y también somos certificadores de personas, de auditores líderes de sistemas de gestión antisoborno, utilizando las normas internacionales que corresponden a ello. Bien, vamos a tratar de contextualizar muy bien este concepto de soborno, porque es fundamental para aquellas organizaciones que tienen interés en mejorar sus condiciones de integridad, su manejo ético y asuntos de cumplimiento, de compliance. Vamos a tener quizá una sesión de preguntas al final si alguno de ustedes tiene preguntas, pero sin embargo, me acompaña el ingeniero Arturo Martínez. El ingeniero Arturo es una persona muy conocedora de estos temas de soborno. La norma ISO 37001 es quizá el primer auditor certificado en ISO 37001 en el país y es tutor en varios programas, incluso universitarios, en relación con este tema. Por lo tanto, si tuvieran ustedes alguna duda frente a lo que estamos hablando aquí y para que no se les escape, pueden escribir por WhatsApp al número de Arturo. Por favor, tomen nota. El número WhatsApp del ingeniero Arturo Martínez es +57 para quienes no están en Colombia, +57 300 573 0876. Para quienes están en Colombia bastará con que digiten 300 573 0876. Cualquier pregunta que tengan ustedes durante esta sesión, pues con el mayor gusto el ingeniero Arturo va a darle respuesta a través del WhatsApp. Y al final, si el tiempo pues nos lo permite, podríamos compartir para todos algunas de las respuestas. Muy bien. ¿De dónde nace todo esto? Miren, el tema de la lucha contra el soborno no es nueva. Existen legislaciones mundiales alrededor, en torno de este tema. Es un asunto que se está tornando en los últimos años con un altísimo interés para unas organizaciones muy significativas. Por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas, Transparencia Internacional, con sus capítulos nacionales en cada uno de los países donde Transparencia opera. Cámara de Comercio Internacional. Bueno, hay un montón de organizaciones que están muy preocupadas por los asuntos del soborno, el que se da dentro de los países, que cada legislación tiene sus reglas frente a la prevención del soborno, así como los tratados que propicia la OCDE, los convenios que propicia la OCDE, de la prevención y el castigo del soborno transnacional. En Colombia, por ejemplo, hay una ley del año 2016 frente al tema del soborno transnacional y recientemente también en Colombia, en el mes de diciembre del año pasado, del 2019, se publicó la norma 2014. Es una norma que complementa
a la Ley 80, que es el Estatuto General de Contratación en Colombia, y le agrega una serie de requisitos sancionatorios a aquellas empresas, personas jurídicas y personas naturales también, que se vean involucradas en actos de corrupción y de soborno, prohibiéndoles expresamente la participación en procesos licitatorios. Eso es una muy buena noticia para quienes estamos en estos temas. Pero ¿de dónde sale todo esto? La preocupación global por la corrupción ha sido un tema milenario. Esto no es un tema ni siquiera del siglo actual, ni siquiera del siglo anterior. Es un tema de muchos años porque desafortunadamente es propio de la naturaleza humana. Los sociólogos han hecho una serie de estudios muy interesantes. Ustedes pueden consultar investigaciones que ha publicado Harvard, por ejemplo, en términos de la propensión de las personas a actos de corrupción y de soborno. Son unos informes bastante desalentadores. Ahí se dice claramente que por lo menos el 95% de las personas no nacemos o no nacen con una propensión a actos corruptos. Es decir, esa noticia es buena. Apenas el 5% de las personas nacen con una gran propensión a actuar de manera corrupta o a permitir que hayan sobornos, pero de los que están en ese 95% o estamos en ese 95%, cuando empezamos a convivir en este tipo de situaciones, rápidamente nuestro cerebro empieza a justificarlo. Y nuestro cerebro empieza a darnos permiso de hacerlo y empezamos a encontrar justificaciones y empezamos a decir, bueno, pero es que realmente no es tanto y realmente es por una buena causa y realmente, etcétera, etcétera, fue que. Y terminamos por nosotros mismos dándonos permiso. Y una vez una persona está involucrada de lleno en actos corruptos, difícilmente vuelve a salir de allí a menos que ocurra algo que lo motive de una manera muy fuerte, como por ejemplo una sanción de tipo disciplinario o también un asunto de tipo penal. Desafortunadamente así funciona esto y por lo tanto la lucha contra la corrupción es una lucha bastante difícil. Se requiere de unas estrategias muy eficaces, se requiere de unas estrategias muy inteligentes para poder resolver este flagelo y este tema. Pero la corrupción siempre ha existido, no es un tema nuevo. ¿Por qué sí en los últimos años hemos venido abordando el asunto? Es muy simple. A medida que avanza el desarrollo científico y tecnológico en los países, somos capaces cada vez de ir identificando de una mejor manera cuál es el impacto real de los hechos que suceden. Y hace aproximadamente unos 40 años la Organización de las Naciones Unidas, en medio de un estudio macroeconómico muy en profundidad, logró determinar que las cifras no oficiales, pero cifras existentes de hechos de corrupción en el mundo, estaban significando un altísimo porcentaje del Producto Interno Bruto de las naciones. Eso para los economistas, para las personas que entienden de esta materia, pues entenderán y quien no, pues también es un asunto muy simple de sentido común. Eso significa que si un alto porcentaje de los ingresos de un país, si un alto porcentaje del presupuesto que un país utiliza para su desarrollo, para su infraestructura, para su salud, educación, etcétera, va a caer a manos de particulares de una manera fraudulenta, pues eso le resta en capacidad de desarrollo a estos países. Y las cifras que se empezaron a mencionar, para que ustedes se hagan una idea, 1 trillón en el idioma norteamericano, nosotros los países latinos tenemos unos ceros más en los trillones. Para nosotros 1 trillón es 1 millón de millones, no, eso es 1 billón. 1 millón de billones es 1 trillón para nosotros. En los países de habla inglesa, por ejemplo, el billón es 1.000 millones. Bueno, pero aún así hay unos ceros de diferencia
aunque no existieran las cifras escandalosas. Hoy estamos hablando de que en corrupción en el planeta se pueden estar perdiendo, se pueden estar desapareciendo de los presupuestos públicos de los países en el mundo una cifra cercana a 7 trillones de dólares. 7 trillones de dólares. Yo no sé si somos capaces de entender en nuestra mente la magnitud de esa cifra. 7 trillones de dólares anualmente desaparecen de los presupuestos de los países. Esos 7 trillones de dólares hacen, por ejemplo, que 9.000 niños mueren diariamente de hambre en el mundo. Hay un 75% de la población mundial que no tiene acceso a agua potable. Imagínense, hagan simplemente los análisis relacionados con estas cifras y se darán cuenta que los recursos que se desvían a través de la corrupción le impactan de una manera muy significativa al desarrollo de los países, lo cual incide, por supuesto, en la salud, en la educación, en el bienestar de todos nosotros. Cuando eso se hace visible, que ocurre aproximadamente en la década de los 80, hace unos 40 años, esa información a través de la Organización de las Naciones Unidas pues genera una gran preocupación y se empieza a promover una lucha frontal contra las prácticas de corrupción. Esa lucha frontal pues ya se venía haciendo y hay modelos de control interno y hay auditorías financieras y bueno, hay una serie de herramientas que existen hace muchos años, pero con un enfoque claro y con un direccionamiento de Naciones Unidas. Apenas hace 40 años estamos escuchando de grandes estrategias globales de lucha contra la corrupción. Esa lucha frontal global contra la corrupción tiene un problema gravísimo y me voy a adelantar 2 minutos a esta conferencia. Los resultados hoy, en el año 2020, son peores que los de hace 40 años. ¿Eso qué significa? Que lo que estamos haciendo en el mundo no está siendo lo suficientemente eficaz. Es decir, no estamos logrando cumplir los objetivos de reducción de pérdida de recursos a través de la corrupción. Pero en los últimos 40 años venimos aplicando una serie de herramientas muy poderosas, pero los resultados nos están diciendo no lo estamos logrando. Entonces, volvemos al estudio sociológico, volvemos al análisis en profundidad de esto. Y entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es la forma de resolverla? Si los adultos inmersos en prácticas corruptas no regresan de ese estado fácilmente y cada vez más los estilos de educación en el mundo se vuelven más laxos. Yo no quiero decir que no tenga que maltratar a sus hijos, ni mucho menos. No me malinterpreten. Estoy diciendo que cuando en la educación de un niño no hay normas, cuando en la educación de un niño no hay consecuencias de los actos indebidos, de los actos negativos, entonces estos niños no desarrollan internamente una capacidad que todos tenemos, algunos en más proporción que otros, que se llama freno inhibitorio. El freno inhibitorio es el que nos permite parar ya, es el que cuando estamos tomando licor nos permite decir este es mi último trago y no seguir hasta caer en inconsciencia. El freno inhibitorio es el que hace que no aceleremos hasta 300 kilómetros por hora en un vehículo en una vía recta. El freno inhibitorio es el que hace que nos detengamos rápidamente cuando vemos algo que es nocivo para nosotros. Por lo tanto, el freno inhibitorio también tiene un gran efecto sobre la prevención de los hechos de corrupción. Hoy, muchas formas de educación, y no estoy hablando de los colegios ni de las universidades, estoy hablando de las casas, de los hogares, muchos estilos de educación están permitiendo que nuestros niños no desarrollen el freno inhibitorio. Hay muchas familias, hay muchos adultos que le tienen pánico a sus hijos. Eso está ocurriendo. Y entonces, cuando no hay un desarrollo ético suficiente sobre estos niños, cada vez más las cifras van a ser peores. A medida que pasa el tiempo, los resultados van a ser peores. Adicionalmente que tenemos una población suficientemente elevada en el planeta,
como para que tengamos problemas ambientalmente conocidos por todos. Y por lo tanto, cuando hay una gran cantidad de personas en un espacio físico y todos necesitamos recursos para la subsistencia, muchas veces empieza a primar el fin sobre el medio. Entonces, ese tipo de condiciones hacen que nuestras prácticas de lucha contra el soborno y la corrupción cada vez tengan que ser mucho más eficaces. ¿Qué pasa entonces? Se sientan los grandes expertos de lucha contra la corrupción y concluyen que la mejor manera de combatir la corrupción es a través de la educación temprana. La educación en el colegio, la educación en los hogares. Tenemos que empezar por una generación que eduque a sus hijos de una manera ética, pero no solo por la ética, no estoy hablando de religión, estoy hablando de ética, estoy hablando de solidaridad, estoy hablando de vivir en comunidad, estoy hablando de respetar el derecho del otro, estoy hablando de responsabilidad social. Una generación de padres que sean capaces de retornar o por lo menos ajustar unas buenas prácticas de educación sin maltrato, unas buenas prácticas de educación que tengan normas y consecuencias razonables para nuestros hijos y puedan crecer en un ambiente donde su freno inhibitorio tenga un desarrollo. Adicionalmente, pues en el sistema educativo convencional, tradicional, estatal, público, privado, en cada una de las naciones, pues también hay que reforzar estos temas de la ética. No es dar clases de religión, no se trata exclusivamente de eso, aunque podría ser una buena forma en muchos casos, pero no es la única receta. Pero sí desde la escuela, desde la academia, enseñar o reforzar en nuestros chicos y jóvenes ese sentimiento de solidaridad, ese sentimiento de respeto por los demás y por cada quien como una parte de una comunidad. Pero estos grandes estudiosos dicen, esa estrategia funciona, pero se va a tardar alrededor de unos 140 años. 140 años. 140 años para que podamos ver resultados. No existe nadie en el planeta, o por lo menos muy pocos, que vivan toda su vida detrás de un resultado sin que vean por lo menos una señal de que lo está logrando. Por lo tanto, difícilmente alguien va a soportar vivir su vida entera, porque yo no conozco a alguien que haya vivido 140 años, probablemente en el libro de los Guinness Records haya algo por ahí, pero no es lo común. Yo no conozco a nadie que haya vivido 140 años. Difícilmente alguna persona de los que hoy estamos viviendo, de quienes estamos aquí escuchando estas palabras, vamos a alcanzar a ver esos resultados, lo cual significa que se pierde un factor fundamental del desarrollo en las personas y es la motivación. Si yo no veo resultados, la motivación es muy difícil. Por lo tanto, esta visión de largo plazo, que es poco llamativa, que es poco amigable, pues llevó a pensar a un grupo de organizaciones que, basados en una gran estrategia, la estrategia de los militares, por ejemplo, la estrategia de los grandes estrategas de la administración y de las grandes teorías administrativas, dicen, mire, cuando usted necesita resolver un problema muy grande, como lo es la corrupción, no se le meta de frente al problema grande, porque usted necesitaría un contrincante igualmente fuerte a él para que lo derrote. Pero como ese no existe, o por lo menos no es tan evidente, la mejor manera de resolver el problema es fraccionarlo. Y cuando uno fracciona un problema y las fracciones que interviene tienen cierta prioridad o tienen cierto peso sobre el total, pues entonces se derrumba mucho más fácil. Si yo quiero tumbar una gran mesa que tiene 3 patas, pues basta con que corte una de las patas. No tengo que tumbar las 3, ni tengo que darle un golpe durísimo a la mesa. Basta con deteriorar una de las 3 patas y toda la mesa cae. Y adicionalmente se dice, como parte de la estrategia empresarial, parte de las grandes doctrinas estratégicas, es que cuando yo necesito quitarle fortaleza a algo, no debería meterme dentro del cuerpo de ese algo a tratar de debilitarlo,
sino que debería cerrarle las puertas que le permiten alimentarse, crecer y mantenerse. Uniendo esos dos conceptos, se le preguntó a los expertos en el mundo, ¿qué es la corrupción? Y todos más o menos coincidieron, no hay una definición unificada de corrupción en el mundo, pero todos más o menos coinciden que la corrupción ocurre cuando una persona, haciendo uso indebido del poder que tiene, se beneficia a sí mismo o ayuda a beneficiar a los demás, todo en un marco de ilegalidad. Entonces, ¿cuáles son las formas de corrupción que existen? Bueno, les voy a mencionar algunas. El prevaricato, el cohecho, la concusión, la celebración indebida de contratos, el hurto, la competencia desleal. Hay montones de formas de corrupción que es cuando una persona, haciendo uso del poder que tiene sobre una organización o sobre una actividad o sobre un proyecto, hace uso de ese poder de manera indebida, ilegal, para beneficiarse ilegalmente. Entonces, visto que hay una serie de formas de corrupción, vamos a la primera estrategia. Fraccionemos el asunto y entonces empecemos a mirar cuáles de esas formas de corrupción son las que son constitutivas de las bases, es decir, cuáles de esas formas de corrupción son las patas de la mesa y cuáles son la parte visible, cuáles son las que generan más daño y cuáles son las que soportan el tema. Y el grupo de expertos mundial concluye que el soborno es un término que define la OCDE en muchos de sus documentos y que ha sido adoptado, por ejemplo, por la norma ISO 37001. Tenemos aquí una pregunta. Ok, muy bien. Chévere que hagan preguntas, ya que el ingeniero Arturo va dándole respuesta. Ahora al final miramos si hacemos el ejercicio. Bien, les decía, perdónenme, que ISO 37001 hace la adopción de la definición de soborno contenida en la OCDE, que básicamente en las legislaciones globales hay una coincidencia entre cohecho, concusión, por ejemplo. El cohecho en los códigos penales de los países donde hacemos parte de la OIT, el cohecho más o menos tiene la misma definición y es cuando alguien ofrece a un funcionario público, le ofrece algún tipo de dádiva, beneficio de valor comercial o no comercial, para que ese funcionario público haga su trabajo de manera incorrecta o deje de hacerlo, en ambos casos con la finalidad de beneficiar a un tercero. La concusión es cuando ese funcionario público le pide dinero a un tercero para que el funcionario haga mal su trabajo o no lo haga y beneficie al tercero. Es el mismo concepto en ambos sentidos. La OCDE los unió. La OCDE dice que el soborno se da en ambos casos, por lo tanto, se trata de ofrecer, prometer, entregar o solicitar o recibir cualquier tipo de beneficio ilegal, financiero o no financiero, dádivas, etcétera, para que una persona, en marco de la ilegalidad, haga o deje de hacer su trabajo con la finalidad de favorecer ilegalmente a un tercero. Entonces, claro, ese fenómeno del soborno, el fenómeno del soborno o el delito o la conducta del soborno, es una de las patas de la mesa de la corrupción. Ese fue uno de los consensos a los que se llegó en las discusiones de la norma ISO 37001, en la cual participaron 37 países, de ahí el nombre, y que fueron lideradas por estas entidades que les mencionaba hace unos minutos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cámara de Comercio Internacional, Transparencia Internacional, no quiero que se me escape ninguna, el BSI, que es el organismo británico de normalización, y bueno, otras entidades más representantes de varios países, entre ellos, por ejemplo, Colombia, entre ellos Perú, por ejemplo, participamos de manera activa en la construcción de esta norma y bajo ese primer concepto. Pero el segundo concepto también se logró un consenso. El primer concepto era fraccionar el problema grande.
El segundo concepto era que si yo quiero debilitar a un gran monstruo, basta con no darle comida. ¿Sí? Si yo quiero que un gran monstruo que es muy fuerte al cual yo no lo puedo enfrentar, pues entonces yo le cierro la puerta por donde le llega su alimento o su agua o sus elementos vitales y él empieza a debilitarse simplemente porque no tiene esa materia prima. Pues el soborno alimenta una de las dos grandes puertas que abren a la corrupción. La corrupción, para que se dé, tiene dos puertas. La primera se llama la intención dolosa, es decir, cuando alguien de manera eh, premeditada quiere hacer un acto ilícito para favorecerse a sí mismo o a un tercero. Esa es una de las puertas a la corrupción, cuando alguien de manera abierta y premeditadamente dice yo voy a ir allá y voy a robar para mí o le voy a facilitar esto a un tercero y yo voy a tener un beneficio. Pero la segunda puerta es cuando hay alguien quien tiene el poder de un proceso, de una serie de decisiones y no tiene la intención, pero hay un tercero que llega y lo ve desde afuera y dice, este es el hombre o esta es la ficha para mover allí, y a través de un soborno lo induce a que haga una práctica ilegal. Por lo tanto, los dos grandes conceptos estratégicos de cómo resolver graves problemas coincidieron en que atacar el soborno era una gran estrategia mundial. Miren, ¿en qué consiste finalmente la estrategia? Hay muchas ocasiones donde el soborno ni siquiera se puede probar. No se puede probar, significa demostrar. Hay ocasiones en las cuales no hay una demostración expresa del soborno, pero si yo logro evitarlo o contrarrestarlo, igual estoy siendo de la misma forma eficaz. El hecho simple de que alguien esté en un despacho, puede ser público o privado. Miren, las encuestas del Banco Mundial que están disponibles en la página web del Banco Mundial, hay unas encuestas que se hacen año a año en cada uno de los países, están demostrando que consultándole a empresarios de cada país, les hacen una serie de preguntas y le dicen, venga, ¿cada cuánto usted ofrece un soborno? ¿Cada cuánto a usted le piden un soborno para poder tener acceso a un contrato o a una negociación con el Estado o con otros particulares? Las cifras son bastante llamativas. Es más alto el número porcentualmente de casos en los que un particular le hace un ofrecimiento a un servidor público al número de que el servidor público le pida a un particular. Es decir, en las cifras globales son o somos más corruptos los particulares que los funcionarios públicos. Somos nosotros los privados quienes con, digamos, una mayor frecuencia ofrecemos dádivas o sobornos a los funcionarios públicos. Claro, hay funcionarios públicos que lo solicitan, pero en términos de balance, es mayor el número de casos en los cuales somos los particulares quienes le ofrecemos sobornos a los públicos. Entonces, ese hecho concreto hace que la estrategia de combatir frontalmente el soborno, les decía, supongan ustedes que hay alguien sentado en un despacho público o privado, quien tiene que hacer un trámite, un proceso. Llega una persona, un cliente o un ciudadano, pues dependiendo del contexto en el que estemos, y le dice, venga, yo necesito que usted me ayude con este trámite, pero no me ponga ahí en la fila, yo necesito que mi expediente pase de primero y cuánto puede valer eso. El que recibe el trámite no ha dicho si sí o si no, está en silencio, apenas está respirando, pero ahí ya hubo un soborno y el otro no lo ha aceptado. Eso es el soborno, el hecho simple de cerrarle la puerta a que alguien de afuera con una mala intención, mediante un ofrecimiento, le diga a quien tiene el poder de alguna acción o de una decisión, si esa puerta se cierra, vamos a cerrar la mitad de las puertas que le dan acceso a la corrupción. Si cerramos la mitad de las puertas que le dan acceso a la corrupción, esta va a empezar a verse mucho más debilitada
al mismo tiempo que estamos fortaleciendo todas las prácticas éticas y de buen manejo. Eso es el soborno. Por lo tanto, no debemos confundir nunca soborno y corrupción, porque son dos cosas que tienen relación, pero no son lo mismo. Son dos cosas diferentes que se abordan de maneras diferentes y la norma ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisoborno, no está diseñada para combatir expresamente todas las formas de corrupción. Claro, yo podría utilizar conceptualmente el modelo y decir, en vez de soborno voy a pensar en fraude, por ejemplo, y podría utilizarse y seguramente tendría muy buen éxito. Por ahí andamos. Yo hago parte de un comité espejo de ISO, de hecho yo presido actualmente ese comité espejo de ISO. Estamos en este momento en el trámite de consultar públicamente en todo el planeta la pertinencia de generar una norma de sistema de gestión antifraude, una norma ISO. Y probablemente va a resultar priorizada y probablemente en unos años esta norma va a ser publicada y muchos de ustedes serán usuarios de esta norma. Bien, ese es el concepto que queremos hoy plantearles. Ese es el concepto de soborno. Es muy, muy importante que todos tengamos presente que el soborno es el hecho de ofrecer, prometer, entregar o solicitar o recibir cualquier tipo de dádiva para que una persona haga o deje de hacer su trabajo. Y de esa manera, como tal, podamos reducir sustancialmente las prácticas de corrupción, limitar sustancialmente la opción de que se den prácticas de corrupción. Y con esta estrategia que empezó desde más o menos el año 2013 en el mundo, que finalmente se consolidó en la publicación de ISO 37001 en el año 2016, es una práctica que está en observación global. Estamos mirando cuáles van a ser los resultados de la lucha contra el soborno. Hoy en el mundo, la mayor cantidad de organizaciones certificadas en sistemas de gestión antisoborno está en Europa, por supuesto. Ellos son los gestores de estas iniciativas, pero en Italia, por ejemplo, está concentrado el mayor número de organizaciones. En Brasil, por ejemplo, tenemos un buen número de empresas certificadas con ISO 37001. Colombia ya tiene unas pocas empresas, pero hay un gran interés en este tema. Y esto realmente será exitoso si lo hacemos bajo esta estrategia. Bien, me dice Arturo que hay una pregunta. Ok. Bien, me preguntan anticorrupción y antisoborno. Planes o programas de riesgos. Ya entiendo. Miren, en Colombia, para las entidades públicas hay una obligación de generar unos planes anticorrupción. Se deben llevar a cabo unas matrices anticorrupción. Esas matrices anticorrupción no son iguales a las matrices de riesgos de soborno. La explicación simple es que la corrupción es un fenómeno mucho más grande, es un fenómeno mucho más global y que si estas matrices como tal, por supuesto, que si estas matrices se hacen pues con un muy buen nivel de detalle, podrían incluir todos los riesgos de soborno. Pero el diseño con el que está hecho la herramienta actualmente, a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, pues están diseñadas es para corrupción. Por supuesto que la iniciativa es válida, es una iniciativa muy bien estructurada, la han pensado muy bien desde años atrás, esto existe como desde el 2011, los planes anticorrupción, las matrices de riesgos de corrupción en las entidades del Estado, pero no es lo mismo que lo que pide la norma ISO 37001. Los requisitos de análisis de riesgos antisoborno o de riesgos de soborno de ISO 37001 tienen una orientación sobre todas las acciones que podrían llegar a generar un soborno sin que necesariamente se consolide el hecho de corrupción. Es decir, el intento simple de soborno, el intento simple de ofrecimiento, es un soborno
que no necesariamente en todos los casos se va a materializar como corrupción. Esa es la gran diferencia, estamos trabajando en la puerta de entrada. Muy bien, entonces vamos a estar unos minutos aquí con ustedes. Si alguien de ustedes tuviese alguna otra pregunta, con el mayor gusto, aquí con el ingeniero Arturo y yo la responderemos a través de WhatsApp. Muy bien, vamos a estar otros minutos conectados. Si alguien tiene alguna pregunta, con el mayor gusto estaremos prestos a atenderla. Les agradezco infinitamente este tiempo, esta atención que han tenido ustedes. Vamos a trabajar, estamos moviendo en redes sociales un hashtag Soy Insobornable. Vamos a enviar muchos mensajes éticos, estamos enviando muchísimos mensajes relacionados con este tema, porque esto finalmente depende de nosotros. Acabar con las prácticas corruptas es una labor muy compleja, que requiere de un compromiso real, requiere de un compromiso fuerte de todos los que estamos comprometidos con este tema, porque finalmente es la forma en la cual podemos contribuir nosotros a que haya un desarrollo social, económico, ambiental mucho más equilibrado, un asunto mucho más justo. Porque si los recursos que finalmente producen nuestros países, si la inversión que somos capaces de hacer en los países a través de los recursos públicos se invierte en lo que todos necesitamos, cada vez nuestros niveles de desarrollo van a ser mejores. Esto no puede ser simplemente un discurso, tenemos que vivirlo. Y únanse a nuestra campaña de Soy Insobornable. Tenemos un grupo en Facebook que se llama ISO 37001. En este grupo de Facebook compartimos muchas noticias y comentarios y hablamos sobre novedades sobre las normas del sistema de gestión antisoborno, y a través de la plataforma Cognita tenemos a su disposición varios cursos relacionados con los temas antisoborno. Estamos trabajando de manera decidida en este tema, en este y en otros frentes que son perfectamente complementarios. Y bueno, muy bien, les agradezco mucho por, por su permanencia aquí. Mi número celular es más 57 de Colombia, 300-219-2978. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, estamos trabajando en este tema del Soy Insobornable. Esto es un concepto de vida, esto es un tema en el cual creemos profundamente todos quienes estamos aquí, y bienvenidos. No vamos a desfallecer en este tema y esperamos que todos ustedes hagan parte de esta gran iniciativa. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Algún otro?